Vale, ¿has tenido alguna fobia? Era la pregunta que he abierto antes y que te respondo ahora. Sí, yo tenía fobia a hablar en público. Me acuerdo que un día fuimos a... No sé qué era, si era algo de Navidad o qué, pero al final aquello que con la entrada hay un número y había como un sorteo. Pero bueno, tampoco me preocupaba mucho porque es raro que te toque algo. Pues va y me toca. Suerte de que venía mi pareja y subió mi pareja a recoger el premio. No había que hablar, no había que decir nada, pero yo solamente la situación de estar en un escenario delante de gente ya me creaba muchísima tensión. Fobia social, fobia a hablar en público. Claro, esta fobia te limita mucho, porque si tú quieres, no sé, tienes a lo mejor una tienda o un negocio y quieres darte a conocer, vender más, hacer talleres, pues es importante aprovechar las redes sociales para poder abrir tu negocio, expandirlo más, llegar a más gente. Si tienes fobia a hablar en público, todo eso te limita. O un ascenso, por ejemplo, personas que han venido a mi consulta porque les han ofrecido un aumento, un ascenso, y eso les supone tener que hablar en las reuniones o, sí, o con los trabajadores, hacer una exposición de lo que se va a hacer, o en las cenas de Navidad de la empresa tener que hablar. Y, y hay gente que le limita mucho, o sea, llegar a no aceptar un ascenso porque no me veo capaz de hablar en público. Y, y sí, no cuesta tanto. A ver, eh, en pocas sesiones, utilizando la primera herramienta y la segunda herramienta, con el tapping bajarás lo que es la tensión, el malestar, y con el diálogo socrático fui trabajando en el libro, lo verás. Te explico cómo yo superé la fobia a hablar en público. Y con la primera herramienta lo que hice es bajar lo que es la intensidad del cerebro, ese miedo, a salir alarmas, a que se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo, mm, no me acordaré de lo que tengo que decir, me preguntarán algo y no sabré contestar. Ese miedo que tenemos eh, para hablar en público. Y luego con la segunda herramienta, una vez bajé la tensión, era ir desmontando todos esos pensamientos. Y esos pensamientos solamente es 4 preguntas. A cada pensamiento te haces 4 preguntas y le das 3 vueltas a la frase. Yo te pongo en el libro, te pongo los ejemplos, tal como lo viví yo, tal como lo experimenté yo, para que puedas trabajarlo de una manera sencilla. Toda la gente que ha venido a consulta, que ya sabe cómo trabajábamos esos pensamientos y esas fobias, ahora que tienen el libro, lo tienen más fácil. Pero si tienes alguna duda, mm, pues en el libro tienes mi email o te pones en contacto conmigo por las redes sociales. Incluso me parece que en el Facebook todavía está el WhatsApp de mi consulta. O sea, de alguna manera puedes ponerte en contacto conmigo y yo te explicaré cómo hacerlo. O sea, a lo mejor me dices, es que este pensamiento no sé cómo aplicar el método socrático. Te lo haré yo, no hay ningún problema. Te haré el ejemplo, te lo haré en vídeo, de manera anónima o en el mismo email te contestaré. Si es una fobia, por ejemplo, estas fobias a hablar en público, normalmente no tardábamos más de 4 sesiones en eliminarlas totalmente.
Luego hay que hacer el ejercicio. Claro, por ejemplo, la persona, tú dices, uy, pues ya estos pensamientos no disparan las alarmas. O sea, una cosa que me angustiaba mucho solamente de pensarla, ahora me encuentro tranquila, no lo veo tan grave, pero ¿y si cuando estoy allí se disparan las alarmas otra vez? Como el cerebro emocional no puede distinguir realidad de ficción, todo lo que trabajes imaginando, cerrando los ojos, imaginando la peor situación, o sea, estoy en un escenario, hay mucho público, tengo que empezar a hablar, todos se están riendo de mí. Lo ideal es imaginarte la peor situación y bajar la ansiedad del cerebro emocional en la peor situación, porque luego hagas lo que hagas, será difícil que sea peor de lo que has imaginado. Y luego practicar. Entonces, eh, por ejemplo, dices, empecemos por algo sencillo. Pues en la próxima reunión de amigas o quedas con las amigas, que seáis 4 o 5, y tienes que explicar algo, alguna cosa que ha pasado por el pueblo o algo que has oído en la tele, algo, algo que para ser, o sea, para ver cuáles son las sensaciones cuando tú explicas algo y todo el mundo te está escuchando. Si a lo mejor dices, no, pero yo eso no tengo ningún problema, vale, entonces pasamos ya al segundo ejercicio, que es, mm, tienes que mirar a ver cerca de donde estás, no sé, o algún taller que hagan, o una presentación de un libro, una charla, lo que sea. Da igual, no importa si hablan de la pesca del salmón o lo que sea, de un tema que tú dices, es que yo ese tema no me interesa para nada, o de buscar setas por el bosque. Sí, yo para qué tengo que ir a un taller de eso si no me interesa, o a una charla o la presentación de un libro. No, porque vas a practicar. Tienes que prepararte una pregunta para esa presentación de ese libro, por ejemplo. Y cuando vayas a la presentación del libro, tienes que hacer esa pregunta. Si ves que no te ves capaz, después de haberlo trabajado con el tapping y con el diálogo socrático, te ves que no, uy, vale, surgirán pensamientos. Pensamientos que son los que te están limitando a hacer esa pregunta. Vale, apunta en el móvil en ese momento, apunta esos pensamientos que te están viniendo, no seré capaz, no puedo preguntarlo, me van a mirar todos, será una pregunta ridícula, se van a reír de mí. O sea, todos esos pensamientos que te vayan viniendo, apúntalos y trabájalo. Y próxima presentación de libro o taller o charla o lo que sea, vuélvete a apuntar y vuelves a prepararte una frase. De manera que verás como la tensión cada vez va bajando. Casi seguro que si lo trabajas antes, ya la primera vez serás capaz de hacer la pregunta. Porque yo también tenía mis dudas. Y sí que en aquel momento yo veía que, no, pues sí que seré capaz de hacer la pregunta. Pero seguro que, pero qué raro, ¿cómo es que antes tenía tanta tensión y ahora no? Porque cuando apagan las alarmas del cerebro, el cerebro racional coge las riendas de tu cerebro. Es más capaz de controlar la situación y de darse cuenta de que no estás en peligro. Y el cerebro emocional, como ya has imaginado la situación, es como si la viviera por segunda vez. Incluso la ve menos peligrosa. Luego, mm, la, las fobias, por ejemplo, que son a cosas como fobia a las arañas. Yo no tengo fobia a las arañas. Antes pasaba una por aquí, por las pieles de las almendras y no, a ver, no, es una cosa que no. Pero he quitado muchas fobias a las arañas de personas que han venido al despacho. La fobia a las arañas, tal como la estudiamos en psicología, a ver, yo tardaba entre 9 meses y año y medio. Me parecía una barbaridad, porque
tardar tanto en quitar una fobia. Una persona cuando tiene miedo a subir al avión, o tiene miedo a las arañas, o tiene miedo al agua, a bañarse en una piscina, por ejemplo, necesita solucionarlo ya, no tardar año y medio. Y además no garantizábamos tampoco que la podíamos quitar. Con la primera herramienta se quita en una sesión. La fobia a las arañas es una sesión. Y, a ver, es que no sé, ojalá la gente que he ayudado a quitar la fobia a las arañas vean este vídeo y den fe de que están matando arañas sin ningún problema. O sea, es una alarma que se ha disparado y que no tiene sentido, porque las arañas que hay aquí, por lo menos en España, no son peligrosas. O sea, tú la ves y la puedes pisar, la puedes aplastar con el dedo si quieres, no te va a pasar nada. Entonces, pero las personas que tienen fobia a las arañas, mm, es, no, es terrible. Entonces, no es que te quites la fobia y te hagas amiga de las arañas, no, te quitas la fobia y simplemente ves una araña y no te importa, como yo he visto a la araña, pero bueno, yo no tengo fobia a las arañas. Pero me hizo gracia una persona que le quité la fobia a las arañas y al cabo de una semana o así me llamó por teléfono contentísima porque había matado una araña, que normalmente cuando veía una araña se bloqueaba, no podía ni gritar porque pensaba que la araña podía entrar dentro de su boca si gritaba y se paralizaba de tanto pánico que tenía. Es muy fácil apagar las alarmas del cerebro. El que no te lo hayan enseñado nunca no significa que no se pueda hacer. El cerebro emocional es bastante sencillo. Lo que pasa es que asusta mucho porque no lo sabemos manejar, pero ya te digo yo que solamente con las dos primeras herramientas ya lo podrás hacer. Primero, bajarás la tensión al pensar en las arañas y segundo, o al pensar en hablar en público o cualquier fobia que puedas tener. Con la primera herramienta bajarás la tensión y con la segunda herramienta desmontarás los pensamientos, que solo tienes que contestar 4 preguntas y luego darle 3 vueltas a la frase. Pero te doy suficientes ejemplos para que lo aprendas a hacer con mucha facilidad. Y si no, te pones en contacto conmigo por email o que lo tienes en el libro o por las redes sociales y yo te lo explico con tu caso en concreto, de una manera anónima. Solamente sabrás tú que estoy hablando de ti. Y bueno, voy a ver la siguiente pregunta. ¿Estas son las contestadas? Vale. A ver, la del próximo vídeo.